Éxodo 20, ¿todos están ahí? Comenzando este nuevo capítulo. Pero antes de entrar, hay un libro interesante que se llama El día que América dijo la verdad. ¿Qué título, verdad? El día que América dijo la verdad. Y los autores observan la cultura y notan unas cosas interesantes y muchas cosas que igual nosotros lo reconocemos y vemos. Y es principalmente que la cultura en América ha formado sus propias leyes, tiene su propio estándar, sus morales que establece el hombre. Porque vamos a ver la ley de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a comenzar no solo este jueves, pero las semanas que vienen. Pero en este libro habla de la cultura, ha formado también sus leyes, sus propios mandamientos. Y notaron algunos, y se los voy a compartir. Son reglas que la gente vive en el mundo, ¿verdad? Sin temor de Dios. Uno es, yo no veo el punto de observar el día de reposo. Es uno. ¿O qué tal imagínense vivir por esta regla. Yo solo voy a robar de la gente que realmente no va a extrañar lo que les quito. Eso es un estándar. No es malo si la persona como tiene tanto, no es malo robar. ¿Cuántos vivieron con esa regla antes de Cristo? Tienen tanto, no les va a faltar si le quito algo, ¿verdad? ¿O qué tal Voy a mentir cuando me conviene, solo que no causa realmente un daño. No hay problema de mentir. O voy a engañar a mi esposa, porque yo sé que si él o ella tenían la oportunidad, ellos también lo harían. Son reglas que el mundo lo adopta, son sus estándares morales del mundo. ¿O qué tal Procrastinaré en el trabajo y no haré absolutamente nada durante un día completo de cada 5. Wow. Qué plan, ¿verdad? Qué siervo, empleado, fiel. Un día de los 5 no va a hacer nada. Wow, esos son mandamientos y hay varios. Hay reglas que el hombre ha adoptado y se basan en el relativismo moral. Esa es la creencia que tú puedes crear tus reglas, como tú sientes que es correcto para ti, en tu perspectiva, ¿verdad? Pero sabemos que la ley no es algo que el hombre lo hace, aunque sí, el hombre hace leyes, el gobierno son necesarias, pero estamos hablando más profundamente de la ley espiritual. Dios es el que da la ley, nos ha dado su palabra. Y sabemos que la ley del hombre siempre se va a encontrar en conflicto con la ley de Dios. Y como les compartí esas cosas de un libro, y algunos pueden pensar, bueno, ojalá que es mejor en la iglesia, pero de sorpresa se descubre que también hay creyentes que han adoptado estas leyes, o su propia ley, y lo han adoptado y viven así. No en acuerdo con la palabra, incluso profesando ser cristiano, adoptan su estándar, pero no es de Dios. Entonces es muy importante porque la moralidad de esta cultura está bajando, está cayéndose más y más. Y eso no importa como digo, la asistencia. Puede estar creciendo asistencia en la iglesia, pero la moralidad está bajando. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la gente quiere buscar a Dios, pero al mismo tiempo no están dispuestos a observar la ley? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, una de las razones es porque no hay un entendimiento correcto de Dios. No conocen el Dios de la Biblia. Porque uno que conoce el Dios de la Biblia va a tener un respeto para su ley, ¿verdad? El que conoce al Dios verdadero de la Biblia va a amar la palabra de Dios.
su ley también. Entonces, eso es lo que vamos a ver, la ley del Señor. Si están tomando notas, lo primero que vemos es el Señor tu Dios, un Dios personal. El Señor tu Dios. Y si la ley viene de Dios, entonces para entender la ley tenemos que conocer a Dios. Porque de su carácter nace, sale la ley. Y así comienza el libro de Éxodo en capítulo 20, presentando los 10 mandamientos. Fíjense en verso 1, dice, y habló Dios todas estas palabras. Entonces, antes de avanzar adelante, recuérdense, tenemos que recordarnos el contexto. Dios aquí está hablando a los israelitas. Ya se reunieron al base del monte de Sinaí. Éxodo 19 nos dio esa descripción. ¿Verdad? Cómo Dios descendió de la montaña en poder y en gloria. Hubo truenos, relámpagos, terremoto. Eso ya lo vimos. Y los israelitas no tenían permiso de acercarse porque estaban en peligro de morir si se acercan. Tenían que mantener su distancia. Pero lo que es claro, que llegaron, ahí están en la mera presencia. Dios descendió en esa montaña. Y ellos tenían ese gran privilegio. Ese es un privilegio único que Dios le dio a Israel. Porque ellos recibieron la ley directamente por Dios. Y aunque Dios reveló su gloria con los milagros, ¿verdad? Ese día, también revela más. Cuando Él da los 10 mandamientos, Él revela más de su carácter, de la naturaleza de Dios. Y eso es importante. No se trata de leyes, se trata del Señor. Y entonces cada ley dice algo de Él. Podemos aprender más de Dios a través de cada ley. Y luego comenzó a hablar, les digo en verso 2, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este verso muchas veces se refiere como el prefacio o prólogo de los 10 mandamientos. Dios en su autoridad, siendo Dios, Él declara su autoridad. Lo declara. Él es el que da la ley. Él es Dios todopoderoso. Y a veces la gente, Dios, Él, ¿por qué tiene el derecho de decir a la gente estas cosas? Bueno, porque Dios es el Señor. Es una buena razón, ¿que no? Dios es el Señor. Y porque el Señor es Dios, tenemos que escucharlo. El sabio va a decir, ok, yo estoy atento, te estoy escuchando, Dios, háblame. Dios es el Señor. Y aquí usa su nombre especial, Yahvé. Ese es el nombre que ya lo estudiamos, el gran yo soy. Es el Dios eterno, el Dios no cambia, soberano, único, no hay otro Dios. Y sabemos que este Dios, nuestro Dios, hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero más que eso, también noten esto, Él es nuestro Dios. Dice, yo soy el Señor, tu Dios, lo dice. Eso es muy importante ver, ¿verdad? Esa es una relación personal que nos dio esa oportunidad de acercarnos a Él personalmente, con cada uno de sus hijos. Él tiene una relación personal. Y también no solo es una relación personal, pero también es una relación salvadora. Salvadora, porque fíjense cómo dice en verso 2, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces es un resumen de lo que Dios hizo con Israel. Es un resumen todo lo que hemos visto en Éxodo y Dios les está recordando. No solo soy tu Señor y tu Dios, pero también soy tu Redentor. Y es en esa base les dice, porque todo lo que yo hice, ahora escuchan la ley y les va a seguir instruyendo cómo vivir. Y eso es lo que necesitamos, la Biblia, cómo vivir. Yo no tengo ni idea, porque reconozco que mi idea, lo que dice mi corazón, me decepciona, me engaña.
Entonces yo necesito la palabra de Dios para cómo agradarlo a Él. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Escúchalo a Él. No escuches al hombre, escucha lo que Él dice. Y eso es algo que tú y yo tenemos a través de la obra de Jesucristo. Por eso digo, tenemos tú y yo una relación personal, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Creemos que Cristo fue crucificado y resucitó. Por esa fe hemos entrado en esa relación personal. Dios es mi Señor, es personal, es mi Señor, es mi Salvador. Y así Él tiene autoridad sobre mi vida. Porque yo reconozco de dónde me rescató. Era esclavo en Egipto, en pecado, bajo el poder de Satanás. Y fue mi Señor Jesucristo, mi Redentor, que me sacó, me salvó. Entonces cuando Él habla, Señor, háblame, por favor. De hecho, debe ser triste al cristiano cuando dice, no he escuchado de Dios. Es algo triste. No escucho la voz de Dios. Pero Dios es bueno y fiel. Sí nos habla muy claro en su palabra. Sabemos que la ley revela su carácter de Dios. Y es como las leyes típicas. Les doy un ejemplo. La ley aquí en nuestro país, nuestro estado, hay leyes para el acceso de discapacitados, ¿qué no? Eso dice algo de la cultura que nos importa, que queremos que el acceso sea para todos. La ley dice algo de la cultura. Hay culturas que no les importa, ¿verdad? Si tú no puedes subir la escalera, mejor quédate en la casa. Entonces el carácter de lo que da la ley dice algo la ley de esa persona. En este caso, Dios. Cada ley dice algo de Él. Y eso es lo que vamos a ver. Aunque les dije que vamos a verlo más adelante, hoy realmente es como una introducción a la ley. Entonces voy a pasarlos un poco rápido, pero solo les digo que eso es como una introducción. Es una introducción. Y hay que ver el primer mandamiento. ¿Qué son los atributos de Dios que vemos? Bueno, comenzando en el primer mandamiento, en verso 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces aquí vemos, obviamente, Dios es celoso. Y claro, hay varios textos que apoyan esto. Él no va a compartir su gloria con ningún Dios. No lo va a hacer. Y eso es bueno. Él es el único. Solo hay un Dios. Todos los demás son impostores. También el primer mandamiento anuncia la soberanía de Dios. Él es el único que puede decir esto. Yo soy el Señor y no hay otro. Isaías 45:18. Es un buen texto compartir con mormones, testigos de Jehová. Yo soy el Señor y no hay otro. Y también indica su omnipresencia, porque noten cómo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Donde quiera que tú estás, Él está ahí. Entonces, esa es su omnipresencia. Eso lo vamos a ver más tarde en capítulo 49. Pero también fíjense el segundo mandamiento en verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces este mandamiento se trata de adorar a Dios correctamente. Dios, fíjense cómo menciona las imágenes. Él rechaza ser adorado por imágenes. Muchos de nosotros salimos de religiones donde se adora las imágenes. Pero aquí vemos que nada que ver con Dios eso. Y eso muestra que Él es espíritu. La Biblia lo dice muy claro, Dios es espíritu. Y también Él no tiene una forma física. Y menciona aquí el cielo, menciona la tierra, también muestra este mandamiento que Él es creador. Dios es creador. Un problema con ídolos es que confunden el creador con la creación. Y eso es triste, que el hombre
ha formado tantos miles de imágenes y lo adoran diferentemente, pero es lo mismo, es idolatría, dándole honor a la creación en vez del creador. Y también este mandamiento continúa en versos 5 y 6, hablando de la misericordia y justicia de Dios. Dice en verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el Dios, nuestro Dios, el que está dando la ley aquí, vemos algo aquí. Él hace distinciones morales absolutas. Esto es bueno, esto es malo. Lo dice. Y también sabemos que Él castiga porque es justo. Y algunos luchan con esto. ¿Cómo si es un Dios de amor? ¿Por qué hay castigo? Porque es justo. Y fíjense, el tercer mandamiento se trata de honrar el nombre de Dios. Tan importante es su nombre. Verso 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomaré su nombre en vano. Entonces, esto vemos aquí que Dios, porque es Dios todopoderoso, espera que su creación lo adore a Él. Tú y yo, que lo obedecemos. Eso es lo que ese mandamiento nos recuerda. Él lo espera, no solo lo espera, pero Él lo merece. Él es tan bueno con nosotros. Entonces eso nos anima, nos exhorta a obedecerlo. Y los que quebran su ley, va a haber una culpa, hay culpa, ¿ves? Y Él tiene que tratar con los culpables. Entonces este mandamiento solo aquí muestra que Dios es honorable. Él merece la honra. Y tenemos que tratarlo a Él con esa reverencia, con respeto. Incluso su nombre es santo. Dice en verso 8 al 10, el cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Desde aquí vemos este mandamiento, muestra que Dios es soberano sobre todos los días. Es Dios todopoderoso. Él es el Señor de todos los días de la semana. Y también hay una conexión entre Dios y su ley en verso 11. Mira, siguen conmigo. En verso 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces tú y yo somos mandados a trabajar y descansar. Día de reposo. Porque eso es lo que Dios hizo. Y Él nos da ese ejemplo. Los primeros 4 mandamientos que acabamos de ver tratan más con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos. Los últimos 6 se refieren a nuestras relaciones con otro, ¿verdad? Uno con otro. Mira, fíjense, pero también estos muestran sus atributos divinos, porque dice en verso 12, ese es el 5.º mandamiento, se trata de respetar autoridad. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Interesante, ¿verdad? Honra a tu Padre. Y Dios es nuestro Padre celestial. Pero también le damos honor a Él, pero también a nuestros padres terrenales. Tenemos que darles honor y respeto. Y también ese es el primer mandamiento con una promesa. ¿Es una promesa de qué? De una vida larga, en buena tierra, aquí dice,
en la tierra y muestra que Dios es muy generoso. Noten esto. Él es generoso con su pueblo. Él va a proveer. Pero interesante cómo lo conecta a la honra a los padres. Y cada uno de nosotros vamos a ser probados en esto. Tenemos que honrarlos y es difícil. Pero es lo que Dios en su ley nos dice. Porque algunos luchan con esto. Bueno, mi mamá, mi padre fueron muy mal conmigo. Aquí no dice cómo te trataron. Mis papás no eran creyentes. Ellos siguen religiosos. Nunca me enseñaron. Yo no les voy a darles honor a ellos. No, eso no dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Tiene que haber un respeto. Y si tus padres no conocen a Cristo, puedes honrarlos en orar por ellos, ¿que no? Nunca es muy tarde. Hay varios abuelitos que vienen a Cristo. Nunca es muy tarde. El sexto mandamiento, en verso 13, es no matarás. ¿Cuántos han matado aquí? Seguridad, sácalos, no se crean. Sabemos que Dios explica esto más, porque se trata no solo físicamente, Él habla de ese asunto del corazón, el enojo, ¿verdad? Entonces, todos aquí hemos matado. Pero eso nos recuerda, como estamos hablando de Dios, su carácter, su naturaleza, ¿esto qué enseña? Bueno, eso enseña que Dios es el Señor, el que da vida. Él es el que da vida, nadie debe tomar vida. Esa es su área. Y nos prohíbe tomar vida de un inocente. Culpable. No lo toques. Es vida que Él da. Y fíjense, el séptimo mandamiento es uno que es muy conocido. No cometerás adulterio. ¿Qué nos dice esto de Dios? Nos dice que Dios es puro, es fiel, ¿verdad? Y Él espera eso de su pueblo. Sean puros, santos, sean fiel, guardar los mandamientos. Y también nos enseña esto, que Dios preserva la intimidad o relaciones sexuales entre el matrimonio. Fuera del matrimonio, ese es el pecado. El mandamiento en verso 15, ¿qué es? Dice, no hurtarás. No hurtarás. Recuérdense, Dios creador, que provee por nosotros. Entonces, si Él provee algo para alguien, tú no tienes el derecho de quitárselo. Entonces, eso no hurtarás es reconociendo todo es de Él. Y esa es una de las trampas del que roba y se justifica. Muchos de los jóvenes robando en las ciudades, destruyendo propiedad, ellos creen, equivocados, creen que lo merecen. Me trataron muy mal, ¿verdad? Entonces eso ya es mío. No, eso nos habla que todo es de Él. Entonces, si Dios no te lo dio a ti, no lo toques, no es tuyo. Y también el mandamiento que sigue, de decir la verdad en verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso nos enseña de Dios que el Señor es verdad. Él es la verdad. Todo lo que Él dice es verdadero. Lo que dice y lo que hace. Y luego el mandamiento número 10 se trata de ser contento. Porque dice en verso 17, no codiciarás. Codicia. ¿De dónde viene la codicia? Bueno, eso nace de nuestros corazones. Tener un deseo de tener posesión de algo que Dios no nos dio. Todos somos probados en esto, ¿verdad? No codiciarás.
Entonces también está un poco conectado con el octavo mandamiento, porque estar contento requiere fe. Tal vez es tiempo de esperar. No lo tengo ahorita, ¿verdad? No significa que nunca vas a tener lo que estás pidiendo o lo que tienes el deseo, solo si es algo malo. Pero muchos tenemos peticiones de oración, cosas buenas que queremos, pero tenemos que guardar el corazón para no caer en pecado con la codicia. Y es esperar en Dios, porque Él es proveedor, el creador. Él me va a dar lo que Él me va a dar en su tiempo. ¿Qué no es bueno vivir así? No es fácil. Estar contento con lo que Dios nos ha dado ahorita. Amén. Y también un atributo de Dios que vemos de hecho, todos los mandamientos completos es amor. Dios es amor. Recuérdense lo que Jesús dijo. Les voy a dar varios versos, si están tomando notas. Vemos en Mateo 22, verso 37 a 39. Escuchan lo que Jesús dijo. Y Él dio un resumen de la ley, Jesús. Él dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se repite varias veces en la Biblia, en Deuteronomio, Levítico, Romanos. Entonces eso resume todos los 10 mandamientos. Todo lo que vamos a estar estudiando en esas semanas que vienen se resumen en amar a Dios y tu prójimo. Entonces, todos se tratan de amor. Déjame explicar esto más. Amamos a Dios adorándolo y usando su nombre correctamente. ¿Ves? Ese es amor verdadero. Amamos a nuestros padres dándoles la honra. Todo se basa en el amor. Amamos a nuestros esposos y esposas siendo fiel a ellos. Se trata de amor. Amamos a nuestros vecinos. ¿Cómo? No robando de ellos. No tener celos de lo que ellos tienen y lo que tú y yo no tenemos. Respetando su propiedad. Así los amamos. Y le decimos la verdad. Entonces Dios nos dio estos mandamientos porque es un Dios de amor. Y Él quiere que lo amemos a Él en verdad, en espíritu y en verdad. Y a los demás. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Tan importante la obediencia. El Señor nos ha hablado mucho últimamente, estas semanas, acerca de la obediencia. Porque podemos decir, ¿cuántos aman a Jesús? Yo lo amo. ¿Estás guardando sus mandamientos? Más o menos. Entonces, no que lo amas, porque eso nos habla. Si somos honestos, este verso, lo que Jesús dice, nos va a quebrantar. Y lo positivo es que nos va a llevar a la obediencia. Guarda los mandamientos. Hazlo. Entonces, como un resumen de los 10 mandamientos, como nos enseñan bastante de Dios y vamos a ver mucho más estas semanas, revelan que es un Dios soberano, justo, celoso, como leímos, santo, fiel, proveedor, amor. Ya hablamos de la verdad. Todo esto y más vamos a ver. Y algo que vemos de la ley que nunca pasará. Noten esto. Porque algunos dicen que no, la ley ya no es para nosotros. Bueno, no. Eso no es lo que Dios dice. Y eso lo queremos ver un poco esta noche. No, su ley nunca pasará. Eso nos enseña mucho, ¿ok?
que no pasa. Y espero que están abiertos a poner mucha atención, porque es una área donde hay muchas preguntas en la iglesia acerca de la ley. ¿Es para nosotros o no? ¿Es de los judíos y ya no para el cristiano? Bueno, son muchas buenas preguntas, pero eso es lo que queremos ver. Pero algo que tenemos que entender, cada vez que quebramos la ley de Dios, es algo directamente contra Él, contra Dios mismo, porque Él es el que dio la ley. Entonces no se puede separar Dios y su ley. Por ejemplo, adorar otro Dios es negarlo a Él. Porque Él dice que Él es el único. Cuando hay otros dioses y se van para allá, eso es contra Él. No usar su nombre correcto es negar la honra. Y también robar es negar su providencia de Él. Porque ya no estamos confiando en Él. Digo, yo tengo que tomar todo el control en mis manos. No, eso es negarlo a Él. Mentir es negar su veracidad de Dios. Todo pecado es contra Dios, contra su carácter santo. Entonces, algo que tenemos que entender que la relación que Dios nos ha dado acceso a Él a través de fe en Jesús implica, vamos a ver la ley en el Nuevo Testamento también. Entonces, claro que aplica para nosotros hoy en día. Porque no cambia Dios. Dios, su carácter nunca cambia. Es algo que dice su nombre, Yahvé, es lo que significa. Él es el mismo y siempre será. Una manera que vemos en la Biblia, les quiero dar unos ejemplos, porque Éxodo 20 obviamente es muy conocido, aquí es donde se dio la ley. Pero le estoy diciendo que la ley, Él ya lo dio, ¿ok? Porque es su carácter. Entonces siempre ha estado su ley. ¿Ok? Si me están siguiendo, porque Dios es eterno, es su carácter, siempre ha estado la ley. Aquí fue la primera vez que se apuntó en piedra, pero no quiere decir que es la primera vez que Él dio su ley, porque vemos en Números 33:4, vemos en el Éxodo que ya vimos antes, que las plagas, recuérdense las plagas, Dios los visitó y hubo juicio. Vimos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Egipto rompió las leyes de Dios. Antes que los dioses, siempre existieron. ¿Y qué fue qué es la palabra? El deleito de Egipto. Idolatría. Ellos adoraban todo tipo de Dios. Y cada Dios juzgó, ¿qué no? Fuertemente. Mostrando que no hay un Dios, Él es el único, Él está sobre todos sus dioses falsos. Entonces ellos violaron el mandamiento número 1 y 2. Siempre existieron los mandamientos. ¿Qué tal Moisés? Éxodo 2. ¿Que no Moisés mató un Egipto y huyó? Él quebró un mandamiento. En la zarza ardiente, Dios le enseñó a Moisés darle honor a su nombre, Éxodo 3. Y eso está en acuerdo con mandamiento número 3. En Éxodo 16, el Señor reveló el principio acerca del día de reposo, el cuarto mandamiento. Recuérdense cómo les dio al pueblo pan del cielo por 6 días y ellos tenían que confiar en el séptimo día, porque colectaron un día extra. Todo era basado en la ley. Él provee. No tienen que tomar más o robar, ¿verdad? Confíen en Él. Entonces, varios puntos que se ven en ejemplos en la Biblia que muestran los principios de la ley antes que Dios dio la ley en Éxodo 20. ¿Qué tal Génesis? Vamos al primer libro. ¿Se recuerdan el hijo de Noé?
¿cómo dice ham? Es hace mucho tiempo. ¿Es de cam? Ham. Jamón, no es jamón, ¿verdad? El hijo de Noé. Recuérdense, maldecido, ¿por qué? Deshonrar a su padre. Génesis 9, 18 al 27. Caín, condenado como asesino. Génesis 4. Entonces, la ley se quebró y hubo juicio. Aunque no fue escrito en roca. Vemos que ya Dios ya está actuando, porque culpable, rompieron su ley, ¿verdad? Su ley moral. Los sodomitas como adulteros, Génesis 19. Raquel como ladrona, Génesis 31. Abraham, el gran Abraham como mentiroso, Génesis 20. La esposa de Lot como mujer codiciosa, Génesis 19. Entonces hay varios ejemplos. Que el hombre quebrando la ley y Dios actuando en respuesta, porque es justo. Entonces, ciertos mandamientos ya fueron revelados, aunque no fueron escritos. La ley moral va hasta el jardín de Edén, hasta atrás. Recuérdense, Dios les dijo a Adán y Eva que no comen del árbol ¿cómo? Yes. Ellos sabían los mandamientos. Hay debate. Muchos dicen que ellos sabían la ley. En Génesis no lo dice, pero como ya les mencioné, los ejemplos, yo creo que estaba escrito en sus corazones. Ellos sabían. No debo tomar la vida de otro. Y varios, ¿verdad? Varias leyes. Cuando cayó Adán y Eva, es como quebraron todas las leyes. Fue triste, porque trajo muerte, no confiaron, no le dieron honor a Dios. Entonces, como un resumen, la ley de Dios en muchas maneras ya estaba ahí antes que aquí los israelitas lo escucharon. Entonces, ¿qué fueron los 10 mandamientos? Es como una copia fresca, ¿verdad? Se los va a dar. Ya es una etapa nueva. Y porque Él es bueno, ellos necesitan esto escrito. Y les va a decir muy claro, para que no haya nada de confusión. Y eso es lo que los 10 mandamientos también nos recuerdan a nosotros. Pero eso nos lleva más al futuro, porque esta ley nos lleva a Cristo. Y eso es lo que quiero hablar ahorita, la ley de Cristo. Cuando digo la ley de Cristo es sinónimo, es la ley del Señor, la ley de Dios, es la ley de Cristo. Entonces la ley sigue siendo vigente hoy. ¿Nunca han preguntado esa pregunta? ¿Es para nosotros la ley hoy? ¿Somos cristianos? ¿Que no ya se terminó la ley y todo eso? Bueno, es una buena pregunta. ¿Los mandamientos tienen alguna relevancia permanente para cristianos? Que para nuestra cultura, para cómo vivir. Y claro que sí. La ley es vigente hoy para nosotros. Recuérdense, el estándar de Dios nunca cambia. Su ley moral nunca cambia, es eterna. Algunos niegan esto. Dicen que no, la ley ya no es para hoy. Muchos obviamente son incrédulos, pero también en la iglesia se escucha esto, que la ley ya no es. Esto es parte por la cultura, obviamente, no respetan la ley, obviamente van a estar contra lo que Dios dice, pero ¿por qué se encuentra eso también en la iglesia? ¿Por qué pasa esto? Bueno, les voy a dar unas razones, pero no estoy justificando que la persona que tiene esa opinión, porque la Biblia dice varias cosas interesantes, y si están tomando notas, les voy a compartir muchos versos aquí, porque algunos pueden leer el Nuevo Testamento y dicen, mira, esto es lo que dice que no, la ley del Antiguo Testamento ya pasó, ya no es
Fíjense, en acuerdo de Juan, por ejemplo, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y similar, el apóstol Pablo escribió en Romanos 6:14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué tal Gálatas 3:25? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ello. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, estos y varios versos similar parecen que la ley de Dios, como que dice, ya se ha sido superado. Pero en la otra mano hay otros versos. Entonces, tomen también nota de estos, porque parecen que la ley sigue está en efecto hoy en día. Que clama que estamos bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. Estamos bajo la ley de Cristo. También en Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces aquí no vamos a dar una explicación de todo lo que la Biblia dice de la ley, pero es importante entender esto, que el Nuevo Testamento, cómo habla de la ley diferente, como los versos que les compartí. ¿Ya pasó o estamos bajo la ley de Cristo? ¿Cuál es? Pues es los dos. Pero eso nos va a ayudar. ¿Okay? Les voy a dar, son 3 tipos de leyes. Y una vez que entendemos esto, va a ser más claro lo que enseña la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. Ya me escucharon hablar bastante de la ley moral. La ley moral. Eso es un tipo. Hay otros 2. Me refiero a las leyes civil. Hay leyes del civil y también ceremonial. Leyes ceremoniales. 3 tipos. ¿Sí me están siguiendo? Moral, civil, ceremonial. Todos estos fueron dados en el Antiguo Testamento y no siempre al mismo tiempo. Pero tenemos que entender, cuando la Biblia habla de la ley, ¿de cuál tipo estás hablando? La ley moral es que acabamos de leer, los 10 mandamientos. Es la ley, es el estándar de moralidad por siempre. Nunca va a cambiar. La ley moral, los 10 mandamientos, es justo, es eterno. La ley civil, había leyes para Israel específicamente, de su gobierno, como una nación bajo Dios. Eso incluye directrices acerca de cómo hacer guerra. Hubo hubo leyes civiles, restricciones de cómo usar la tierra, tu propiedad. Esas eran leyes civiles. También había leyes ceremoniales que dirigen cómo observar un festival, por ejemplo. Rituales, las ceremonias. Eran leyes. Cómo adorar a Dios en el santuario. También acerca de la comida. ¿Verdad? ¿Qué es limpio? ¿Qué es impuro? Hay muchas leyes que vemos en la Biblia. ¿Qué tal la conducta de los sacerdotes? Rituales para la pureza. Todos eran leyes ceremoniales. Instrucciones en cómo ofrecer sacrificios. Todo el sistema de sacrificio en el Levítico eran leyes ceremoniales. Entonces Dios dio muchos detalles, cubriendo muchas cosas específicamente en los rituales, los festivales. Cómo cortar la garganta del animal. ¿Qué hacer con la sangre? Eran leyes específicas, ceremonial. La ley ceremonial ya no está en efecto. Algunos, si tú puedes entender los 3 tipos, vas a entender. La ley ceremonial ya no está en efecto, ya no hay sacrificio. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, si tú lo ves en 3 categorías, como la Biblia lo presenta,
Vas a entender porque el Nuevo Testamento parece que está hablando que ya no estamos bajo la ley, porque ya no estamos bajo esas ceremonias. Qué bueno que ya no tenemos que ofrecer sacrificios. Dios ya dio su Hijo. Podemos descansar en ese sacrificio último. Entonces, la ley ceremonial ya no está en efecto, se terminó. Y algo de esto tengo que mencionar, todas las leyes ceremoniales, todos estaban apuntando a Jesucristo. Y Cristo ya vino, ya los cumplió. Lo podemos entender. Ok, por eso, sí lo entiendo. Esa ceremonia ya no es para nosotros. Era para la nación de Israel por ese tiempo antes de Cristo. Pero Cristo ya lo cumplió. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento, Cristo lo cumplió. La Biblia dice esto, nótenlo, en Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas las cosas. Hay sombras, hay tipos en las ceremonias, en la ley de ceremoniales. Todo estaba apuntando a Jesucristo. ¿Y qué tal la ley civil? También, por diferentes razones. Porque la iglesia no es un estado. Tenemos un rey. Amén. ¿Sí me están siguiendo? Tenemos un rey, pero su reino no es de aquí. Va a llegar ese día, pero ahorita no estamos bajo una nación. Algunos creen que no, los Estados Unidos es una nación bajo Dios. ¿No es cierto? Hay reyes, son reyes paganos. Tú y yo no tenemos lealtad a un partido. No, nuestra lealtad es a Jesucristo. Es espiritual su reino. Él está reinando en los corazones de su iglesia. Entonces no se trata de no se meten con los pleitos de este mundo. Oh no, yo soy republicano, yo soy demócrata, yo soy independiente. No se enfoquen en eso. Hagan su responsabilidad como ciudadanos. Hay que votar. Pero no pongan su confianza en los presidentes y reyes de este mundo. Siempre te van a decepcionar. Gócense en Jesús. Él cumplió todo. Él es mi rey. Vamos a ser probados este año. Prepárense, iglesia. Y algo que es buena noticia para nosotros, porque nuestra salvación no depende en nuestra habilidad de guardar la ley. Y eso es buena noticia, porque no podemos guardar la ley. No lo podemos hacer. Israel no pudo, nadie lo puede hacer. No podemos guardar la ley. Así que no podemos ser declarados justos por la ley. Romanos 3:20. Pero ¿saben qué? Naturalmente somos una raza, toda la humanidad somos pecaminosos. Y estamos inclinados a pensar que no, ¿sabes qué? Si hago esto bueno, mi obediencia, claro que Dios va a ver esto como bueno. Entonces, estamos como inclinados a ser religiosos. Yo sí estoy justificado, porque yo sí he guardado esto. Es una trampa. Porque mira, yo hice esto, pero si quebras una ley, ya has quebrado toda la ley. Y esa es la trampa, ¿verdad? Del religioso. Cree que, no, yo sí. No, nadie ha guardado la ley. Solo Jesucristo. Él es el único. De hecho, la Biblia condena cada intento de justificarte por tu obediencia. Es como, mira lo que yo hice, Dios. No, lo condena. No somos justificados tú y yo por obra, somos justificados por fe en lo que Jesús hizo. Él cumplió la ley por nosotros. Eso es lo glorioso. Qué gracia que la obediencia de Cristo es tuyo porque lo has recibido por tu fe. Él cumplió la ley y es como si tú lo cumpliste.
Por eso le digo, la obediencia de Cristo ahora es tu obediencia. Es increíble lo que Dios hizo por nosotros. Es grande su obra. Entonces la ley, les recuerdo decirlo otra vez, es eterna, la ley moral, porque Dios es eterno, nunca va a cambiar. Y también el carácter de Dios también es el carácter de su Hijo Jesucristo. Es lo mismo. Por eso he mencionado la ley de Cristo. El Nuevo Testamento lo dice, es la ley, estamos bajo la ley de Cristo. Es sinónimo con la ley de Dios, la ley moral. La Biblia enseña en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces Jesús es el mismo. El Dios que está dando aquí la ley a Israel es el Señor, es el mismo Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Entonces la ley expresa el carácter de Dios, expresa el carácter de Jesucristo. Así no se puede separar. No podemos separar la ley moral y Dios, porque es uno y lo mismo. Si se trata de dividirlos, es tratar de separar, romper la Trinidad. Fíjense lo que Jesús nos avisó. Noten esa referencia, está en Mateo 5, versos 17 y 18. Por eso no es una sorpresa que Jesús nos avisa esto. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, claramente Jesús está hablando de la ley moral. Él cumplió la ley moral perfectamente. Porque fíjense cómo continuó en verso 19. Dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, esto ya para nosotros, el que los haga, hagan la ley moral, cumplen los 10 mandamientos, bajo el poder de Dios que en su espíritu. Vamos a fallar, seguramente, pero eso no es excusa. No. Mira, este será llamado grande en el reino de los cielos, es por tu fe en Jesucristo. Entonces, por eso, la ley de Dios es la ley de Jesucristo y nos enseña la manera correcta de vivir. Como mencioné al principio, eso es lo que necesitamos tú y yo, cómo vivir correctamente. No como el mundo nos enseña, no como siento que debo vivir o pienso lo que es correcto, no, es lo que dice la palabra. Entonces nuestro enfoque en Éxodo 20 va a ser en la ley moral de Dios. Y lo vamos a ver otra vez más y más y más en las semanas que vienen. Una manera de ver y mostrar que la ley todavía es para hoy es todos los 10 mandamientos originales se repiten en el Nuevo Testamento. ¿Seguro? Sí, por Jesús directamente o por los apóstoles. Les voy a dar unos ejemplos. El primer mandamiento, ¿verdad? De no tener ningún otro Dios. Jesús dice esto, noten lo que él dijo de sí mismo en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aunque no se dice igual, es el mismo principio, no hay otro Dios, solo hay uno, lo dice muy claro la Biblia. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación. Otra vez, la ley moral, mandamiento número 1, no hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Pueden ver esta conexión? Es sinónimo del primer mandamiento. El segundo mandamiento prohíbe la idolatría, y Juan escribió esto,
Primera de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Es lo mismo. La ley moral es para nosotros, iglesia. El tercer mandamiento nos dice honrar el nombre de Dios. Y es como Jesús nos enseñó cómo orar. Él dijo en Mateo 6:9, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Aplicando el mandamiento en la oración, haciéndolo en la práctica. El cuarto mandamiento se trata de trabajar y descansar. Y como creyentes en Jesucristo se nos dice qué es lo que debemos hacer. Hacer todo al Señor de corazón, ¿verdad? Y nos dice Jesús en Mateo 12:8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, ya vimos los primeros 4 mandamientos acerca de amar a Dios. ¿O qué tal amar a los prójimos? Bueno, el quinto mandamiento, ¿qué es? Honrar a los padres. Este mandamiento lo repitió Pablo. Noten Efesios 6:1 y 2. Efesios 6:1 y 2. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego, el sexto mandamiento, Jesús lo explicó mejor, porque Él es el que tiene autoridad. Dice en Mateo 5:21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hizo lo mismo con el séptimo mandamiento, Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué tal el octavo mandamiento? El Nuevo Testamento dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Al noveno mandamiento, la Biblia dice en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. Y finalmente, el décimo mandamiento prohíbe la codicia, ¿verdad? Y eso es lo que Santiago escribió. En Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, claro que la ley moral es vinculante, es vigente hoy. Claro que sí. La Biblia lo muestra muy claro, ¿verdad? Los 10 mandamientos es para hoy, es vivir. Recuérdense, Dios lo cumplió. Y su deseo es que vivimos en acuerdo de su ley, porque es justo, es bueno, es perfecto, dice la Biblia de la ley. Se basan en la justicia de Dios. Y por eso la Biblia habla tan positivo de la ley. El apóstol Pablo preguntó en Romanos 3:31, luego, ¿por la fe invalidemos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y más tarde en Romanos 7:12, él describe los mandamientos como santo, justo y bueno. Esa es la ley de Dios. Es santo, justo y bueno. Y luego en 1 Corintios 9:21, él insiste que él mismo, Pablo, digo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es que él reconoce, Señor, Él es el que dio la ley y nunca va a cambiar. Él es Yahvé. Él es mi Dios, mi Salvador. Bueno, ¿y qué tal? Ok, esto vemos la ley, pero ¿qué tal el Evangelio? ¿Cómo se conecta la ley con el Evangelio? Eso es lo que vamos a estar viendo también más adelante. Pero la respuesta básicamente es esto. Ya, siguen conmigo. Es nuestra violación de la ley lo que nos ayuda a ver nuestra necesidad del Evangelio.
De hecho, los que han compartido el Evangelio tienen tal vez un poco de experiencia, saben este principio, que vemos que fallamos, rompimos la ley, cada mandamiento hemos rompido. Y eso nos lleva a la necesidad de Jesucristo, al quien cumplió toda la ley. Entonces puedes recibir la justicia de Cristo por tu fe. Cuando nos humillamos y nos arrepentimos, soy pecador, he rompido toda la ley de Dios, soy culpable. Y veo la respuesta de Dios, su gracia, que Él dio su Hijo por mí. Eso nos lleva a la cruz, ¿ves? Y eso lo vamos a ver más. Lo más claro que vemos lo que requiere la ley, es más obvio que no podemos guardarlo. El religioso va a luchar, no, yo sí puedo. No, yo nunca he cometido adulterio, yo nunca he visto una mujer así. No, yo nunca he matado a nadie, yo nunca me he enojado. No, es mentiroso. Y ya saben lo que estoy diciendo. Todos hemos quebrado la ley. Solo uno es necesario para quebrar toda la ley. Pero nos muestra, por eso necesitamos el Evangelio, por eso necesitamos Jesucristo. No nos podemos salvar, guardar la ley. Voy a intentarlo. Good luck. Buena suerte. No lo vas a poder hacer. Pero Jesús lo hizo. Y eso es la gloria del Evangelio. Dios lo hizo. El Hijo de Dios, Él sí lo hizo. El único. Él guardó toda la ley por nosotros perfectamente. Y así es claro. En la cruz, su muerte en la cruz, esa es evidencia. Él sufrió el castigo de nosotros. Porque nosotros no cumplimos la ley. Y Dios es justo. Tiene que tratar con los culpables. Y lo hizo con su Hijo. Entonces también muestra su amor. Que Él dio su vida por nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz. Sufrió por nosotros. Ahora todo aquel que cree en Jesucristo va a ser salvo. Va a ser salvo por su fe. Ahora, como creyentes, y con esto vamos a concluir y luego vamos a orar, pero como creyentes en Jesucristo, ¿hay creyentes aquí esta noche? Amén. ¿Todavía tenemos que guardar la ley de Dios? Sí, claro que sí. La ley moral nunca cambia, es perfecto y bueno. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es como es la conducta que Él quiere para nosotros, porque es lo mejor para nosotros. Entonces Jesús nos manda, guárdalo, hazlo. No de una manera de ser justo, justificado con Dios. Somos justificados por fe, pero lo guardamos para agradarlo, ¿verdad? Algunos tienen un evangelio falso que dice, no, Dios es tan amoroso, tanto gracia, que yo todavía puedo continuar y vivir en pecado. No, eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. No, el evangelio es las buenas nuevas que Dios ofreció. Mira, ustedes no pueden guardar la ley. Todos lo quebraron la ley. Ven a mi Hijo. Te lo ofrezco. Es un regalo de salvación. Créelo. Arrepiéntete de tu pecado, porque ya reconocemos, sí, soy culpable. Ok, ahora arrepiéntete. Ya no sigues haciendo lo mismo. Pon tu fe en Jesucristo. Confesarlo, recibirlo, dice la Biblia. Cree en la obra de la cruz. Cree que Él vive. Todo eso es real. Es algo muy serio, lo espiritual. Es muy serio. Pero ese mundo quiere distraernos. Como si, no hay tiempo. Todavía tenemos mucho tiempo. ¿No es cierto? Es muy breve la vida. Eso es lo que dice la palabra, que no. No, entonces ese es el tiempo.
de poner fe en Jesús y continuar. Los que ya estamos en Cristo, eso nos anima. Hay que continuar. No regreses a la ley como si de repente ahora tu guardar, tu obediencia te está justificando más. No, somos salvos por gracia y vamos a ser santificados por gracia. Pero lo hacemos para agradarlo, ¿verdad? Agradar a Dios. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para Dios, para bendecirlo con nuestras vidas. Nos vamos a orar, iglesia, y les quiero animar que leen estos capítulos varias veces durante la semana. Lo vamos a ver otra vez más profundamente cada mandamiento, porque realmente hay mucho aquí. Es un capítulo tan clave. Vamos a orar.